Vamos a anotar una definición de política económica. La política económica es una ciencia normativa empírica y social dedicada al estudio de los criterios, fines, medios y doctrinas que utilizan los gobiernos para intervenir en la realidad económica de un país. Punto aparte. La política económica, como todas las ciencias, necesita acotar o limitar. Perdón, profe, ¿puede repetir que se le entrecortó? No sé si es mi internet o qué. Sí, sí. Dije punto aparte. La política económica, como todas las ciencias, necesita acotar o limitar su objeto y en este sentido el objeto de la misma son las intervenciones del objeto de la misma, perdón. El objeto de la misma son las intervenciones de las diversas autoridades públicas de un determinado país en materia económica. Bien. Van a encontrar en el libro que yo les voy a subir, de Rafael Pampillón Olmedo, que hace una diferencia entre la economía positiva y la economía normativa. Lo van a encontrar en el capítulo 1. La economía positiva se refiere a hechos. Y a la interrelación. La economía positiva, ¿no? Positiva. Se refiere a hechos. refiere a la de hechos. Hechos. Y a la interrelación entre variables que reflejan hechos, y van a encontrar acá, dice, como la tasa de paro. La tasa de paro es el empleo,
Lo que pasa es que este hombre es español. Sí. Empleo, tasa de empleo, nivel de inflación. ¿La tasa de paro es la tasa de desempleo o de empleo? Como lo quieras ver. El paro es cuando vos sos desempleado. Ah, ok. Entonces el Estado te da un dinero porque estás en paro. Por un periodo de tiempo. Está bien. Sería como acá el seguro de desempleo que se llama. Exactamente, exactamente. Pero como lo van a leer y van a encontrar esta palabra, por eso me gustaba comentarles qué era. Bueno, les dije, tasa de paro, nivel de inflación, cuantía del déficit público. Etcétera. Nosotros también estuvimos mirando recién un montón de otras variables. Bien. ¿Se me escucha bien? Ahí me puse. Sí, perfecto. Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Bien, bien, bien. Bueno, después podemos comentar también algo de la economía normativa, para cuando lo lean. Se ocupa de aspectos económicos relacionados con la ética y los juicios de valor. Y acá el autor se hace preguntas, ¿no? Las deja abiertas. Dice, ¿qué nivel de paro debe tolerarse? O sea, ¿qué nivel de desempleo puede tolerar una economía? ¿Mm? ¿Y para qué esto? Porque de alguna manera el gobierno, viendo que la tasa de desempleo aumenta, tendría que tomar alguna política económica, alguna acción, alguna decisión. ¿Está? También se pregunta cuál debe ser el tipo impositivo máximo que debe aplicarse a los ciudadanos de ingresos elevados para que redistribuyan su renta con los menos privilegiados. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿cuándo un indicador entra en una zona de un semáforo amarillo o rojo? Para que tengamos como gobierno tomar una decisión. Claro, frente a los precios también. Con los precios también. Bueno, yo les había dado un ejemplo el otro día. Cuando hay algún producto que se encarece demasiado en un país, bueno, los gobiernos, ¿qué hacen? Pueden importar a menor costo, pueden subvencionar a los productores para que ese producto llegue más barato al consumidor. Puede ponérselo a producir el Estado mismo. Yo le digo acción, yo no digo que esté de acuerdo o que esté en desacuerdo, pero digo acciones que puede tomar el Estado para corregir de alguna manera este tipo de problemática. Otra de las preguntas que se... Acá, profe, acá la economía normativa. Sí. Esta economía normativa sería, o sea, las decisiones que toma el gobierno respecto de estos problemas
Claro, A eso sería, de la ética y juicios de valor. O sea, cuando vos tenés un cargo gubernamental y vos ves que el desempleo te llega al 50%, hace algo porque hay un 50% de la población activa que está sin trabajo. O, no sé, cada caso lo tenés que analizar, pero para eso existen los indicadores, ¿no? Para que vos lo puedas monitorear día a día. También, otra de las preguntas que se hace el autor, ¿cuál debe ser el porcentaje de gastos de defensa sobre el PBI? Cuando hablamos de defensa, hablamos de justamente lo que tiene que ver con la fuerza, lo que tiene que ver con el cuidado de nuestro país, de nuestra soberanía, de nuestro territorio, de nuestros puntos limítrofes, de la pesca, de las millas marinas. Bueno, entonces, ¿cuánto vamos a destinar del presupuesto para defensa, por ejemplo? Del Producto Bruto Interno. Un ejemplo en los productos como la carne, que hay cortes de carne a precio popular, que eso fue una decisión del gobierno. A ver, un poquitito más. No te llego a escuchar bien porque está lloviendo acá. A ver. Ah, claro, que el gobierno decidió en mayo promocionar 11 cortes de carne popular para que hasta diciembre del 2021 Sí. va a existir esos precios cuidados en cortes de carnes especiales. Perfecto. Eso Vos es una fijate, política, una decisión del gobierno. es una decisión del gobierno, es una política económica. Y de alguna manera, fíjense, como instrumento está reglamentando, de alguna manera, como objetivo, está logrando una eficacia productiva, está tratando de mantener el consumo de carne. Y con las cadenas de grandes supermercados como Coto, Jumbo, Carrefour, bueno, eso es lo que nombra, el Claro. mercado central de la provincia de Buenos Aires, Ajá. para que Sí, llegue sí. a todo el país. Sí, bueno, ahí, ¿qué fue lo que vio? Que los indicadores estaban dando que se estaba consumiendo mucha menos carne. Entonces, bueno, es lo que yo les digo, monitorean de alguna manera ese tipo de problemática. Bueno, vieron como que era importante actuar sobre eso, tomar decisiones sobre eso. Habrá que ver si se subvenciona, o sea, si se le paga al productor una suma de dinero o si se hicieron reuniones poniéndose de acuerdo las cámaras de carnes, de productores y el Estado. Bueno, hay instrumentos para reglamentar. ahí es Este parecido, tipo como de decías, decisiones. de la pesca, por ejemplo. O Vamos de sea, a una, a ver. acuerdo a... Ah, perdón, no, que también, por ejemplo, de la pesca, que también decías, profe, también con decisiones que toman, a veces favorece para que la gente, o sea, no solo los pescadores puedan trabajar de tal forma que la gente también pueda consumir y bueno, ahí que empiece a circular eso y a tener un ritmo.
Sí, sí, si no totalmente. tiene un presupuesto con la pesca, claramente, o sea, cae otra vez, y así pasa con el tema de la carne y con todo, ¿no? Bien, sí, sí. ¿Qué otro ejemplo, qué otra cosa querían comentar? Yo iba a preguntar si este tipo de decisiones del que comentaba Pamela de la carne, entra, o sea, se ocupa la economía normativa. A eso se refiere Eh, cuando dice que se ocupa. la normativa lo que intenta es que no se vulnere la ética y los juicios de valor. Que dé un bienestar a la población, que dé que trate de que su pueblo sea digno y que pueda tener acceso a todo lo que necesita para poder vivir dignamente, ¿no? Eso es lo que se intenta. No quiere decir que se llegue a todo eso, porque también la Constitución habla de vivienda digna, habla de un montón de otros ¿Puede ser derechos. un ejemplo la aprobación de alguna ley Ahí vas a o tener... no va por ahí? Por el tema, por Sí, ejemplo, del aborto. lo podés, vos al reglamentar, muchas veces tenés que sacar una ley, o un reglamento, o como por ejemplo comentaban del tema de los pescadores. El Consejo Deliberante del Partido de la Costa, creo que hace algún año, reglamentó sobre el tema de los pescadores artesanales. Entonces, de alguna manera, está tomando decisiones para ese sector. ¿Mm? O No sé puede si ser, profe, por Sí. ejemplo, dice en el apartado dice abajo que el gobierno recordó que sigue vigente el formulario web para que los consumidores puedan reclamar por faltantes de los cortes de carne. Claro. Como ¿Por que qué le es eso? facilita. Bueno, Claro, está bien. ¿Por qué es eso? Porque lo que necesita es que denuncien los comerciantes o esas cadenas de hipermercados que no tienen esos cortes que está promocionando el Estado, porque por medio de la reglamentación le cobra multas. El Estado le cobra multas a esos hipermercados si no tienen esos cortes. claro, es para garantizar que se cumpla con la medida que adoptó el Estado. Exactamente. Y un poco contestándole a Griselda, vos vas a tomar de la economía positiva y de la normativa, vas a tomar de las dos para tomar decisiones como gobierno, para no vulnerar ni la parte ética o los juicios de valor, y por otro lado vas a buscar los hechos, van a pasar cosas que te van a indicar que tenés que tomar decisiones. Entonces vos Está bien. tenés de las dos economías para poder nutrirte, para equivocarte lo menos posible y que la gente esté lo mejor posible. Está bien. Bien. Creo que fue en primer año que vimos esto de la economía normativa y Y positiva. Puede ser, sí, la sí. posibilidad. Porque lo pueden haber visto en algún tipo de historia económica. Lo pueden No, haber visto como algún antecedente filosófico. Con Mensa lo vimos y habíamos llegado, o sea, él nos había explicado que la economía positiva eran todos los hechos, eran los datos. Y la Ajá. economía normativa sería el análisis de esos datos, ese juicio Bien. de valor que tienen, por ejemplo, los economistas de esos datos, de la inflación, del desempleo, del PBI. Es como que o sea, es como que ahí a mí me cierra como es la economía normativa por un lado y la positiva por el otro. ¿En qué se diferencian? Excelente. Perfecto. Es así. Es así.
Bueno, van a encontrar también en el libro, van a encontrar lo voy a anotar porque si no es una palabra en otro idioma y no la vamos a poder sacar. ¿Sí? Bien. Van a encontrar esta palabra en el libro Policy Makers, que la traducción es los decisores de los gobiernos, los que toman la decisión. Acuérdense que todos estos indicadores de los cuales nos nutrimos nos podemos fijar en el INDEC, por ejemplo, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el Banco Central de la República Argentina, en el Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda de la Nación, lo mismo en Provincia de Buenos Aires, en este caso, bueno, no vamos a tener nación, pero vamos a tener indicadores de la provincia. Vamos a tener también reglamentaciones del municipio. Todo lo que salga del Consejo Deliberante, que es el poder legislativo del municipio. Y del intendente, del gobernador y del presidente de la nación. Son los que toman las decisiones. Bien. Yo tengo varios ejemplos que fui un poco para acompañar con actualidad, como recién estaban ustedes nombrando algunas cosas. Pero, por ejemplo, el viernes 14 de mayo, la AFIP posterga el pago de ganancias y bienes personales de particulares. O esto que comentaban del monotributo. Bueno, esta claramente son decisiones de retardar el pago de los contribuyentes. Intenta hacer un fomento al consumo, porque es dinero que no le entra al Estado. No le entra este mes, le va a entrar el mes que viene o el otro. ¿Se entiende lo que digo? Pero afecta a los indicadores de este mes para el gobierno. Bueno, leyéndolo un poquito en profundidad, habla que los plazos vigentes para la presentación de declaración jurada para quienes deben abonar el impuesto eran del 11 al 15 de junio. La nueva fecha todavía no está definida.
Después, bueno, hay algunas personas que opinan, ¿no? Que, por ejemplo, un director de maestría en finanzas dice que no hay capacidad para que el Estado siga emitiendo moneda. Bueno, son puntos de vista, pero bueno, él de alguna manera lo explica. Él lo que dice es que de alguna manera se fogonea la inflación con la emisión de moneda. Después, bueno, claramente, esto es una política económica, una decisión del Estado. A partir del 14 de mayo hubo un alza del 5% en combustibles. YPF recompuso márgenes para fondear sus inversiones. Esta fue otra noticia bastante actual. Profe, Sí. hoy veía la conferencia que dio el presidente argentino con el de España, no sé si lo vieron. No lo vi todavía, no vi nada. Es como para disminuir el porcentaje de desempleo, yo lo tomo por eso como uno de los indicadores. Presentaron un acuerdo, se llama Plan de Acción para la Internalización de la Economía Española. Es un plan español que lo que hace es, por medio de una inversión de España hacia empresas españolas, en Argentina, de alguna forma u otra, están empujando a generar mayores puestos de trabajo. Bueno, en este caso es una política económica adoptada por el gobierno español. Claro, pero al ser en Argentina, de alguna forma... Nosotros nos vemos beneficiados. Sí. Pero no es una decisión que pase por el gobierno argentino. Sí. ¿Comprendés? Claro. ¿Por qué? Porque el dinero va a salir del presupuesto español. Sí, sí. ¿Se entiende, chicas? No sé si te contesté lo que me preguntaste. Sí, sí, no, traía la noticia y bueno, también se habló del FMI, de repactar algunas cuestiones que con esta pandemia se y sí, dibujas como capaz que no se tomó en cuenta que por medio de una pandemia que cambió todo. Claro, sí, va a pasar eso, va a pasar en muchos países del mundo, va a pasar eso. Bueno, esto es uno de los titulares. Por el salto del precio de la soja ingresarán 7.122 millones por retenciones. A ver, el precio de la soja no lo manejamos nosotros. Eso es a nivel, como es un commodity, es a nivel mundial. ¿Que nosotros nos vamos a ver beneficiados? Sí nos vamos a ver beneficiados. El Estado argentino, digamos. Tal vez la política económica en su momento fue poner esas retenciones. Ahora, después habrá que discutir si el porcentaje es mayor o menor. Pero bueno, también no quería dejar pasar que es algo, digamos,
para las arcas del Estado es muy importante, ya sea la producción de granos como la producción de carnes. Bien. El día 23 de abril, haciéndole un reportaje al ministro de Economía de Argentina, dice que el Banco Central tiene decidido no subir la tasa para evitar elevar expectativas inflacionarias futuras. Entonces, fíjense cómo de alguna manera, al ver indicadores, al ver tasas de interés, tasa de inflación del país, bueno, se toma la decisión de no aumentar la tasa por expectativas inflacionarias. Sabemos que estamos en un 4% mensual aproximado de inflación, que es muy alto eso. Bueno, esta la vamos a ver cuando veamos riesgo país. Ya la tengo separada. ¿Alguien quiere comentar algo? Pues yo sigo con esto y... ¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe. Después, por ejemplo, para controlar la inflación, el titular es control de inflación. Confirmaron el congelamiento del precio de celulares. Bueno, después discutiremos si es necesario, no es necesario, bueno, pero el programa tendrá vigencia hasta el 31 de octubre, pero los valores se reverán en junio. En los próximos días se anunciará el acuerdo con las alimenticias para conformar una canasta de productos básicos. O sea, para el control de inflación, no solo los cortes de carne, como recién comentaban, sino también entra el tema de los celulares. Para no hablar siempre de la Argentina, les hago también una reseña en Europa. Europa también estudia el lanzamiento de una moneda digital. ¿Se acuerda que estuvimos viendo lo de China? Estuvimos viendo esos países que integraban China, Rusia, India. Y ahora Europa también. La consulta pública que realizó el Banco Central Europeo sobre una criptomoneda para el bloque coloca a la entidad a un paso adelante de los demás bancos centrales de envergadura. ¿Qué pasa? Es un poco lo que nosotros anunciábamos el año pasado. Decíamos, esto avanza y los bancos centrales de los países se van a tener que ayornar con el dinero virtual. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que vimos algo de esto de dinero virtual y de criptomoneda? Sí, sí, que profe. Sí, no. sí, profe. Sí, profe, perdón. Sí, Bien, lo bien. de Lo las que pasa- Bitcoin, todo eso que... Sí, en Mac. Bien, perfecto. Bueno, otro de, por ejemplo, una decisión, por ejemplo, de un municipio, una política económica que puede llevar a cabo una Secretaría de Hacienda de un municipio, parque industrial. ¿Mm? Hay ciertos parques industriales que lo que hacen es exentar de impuestos o de tributos a algún tipo de explotación o a los que compren tierras ahí y afinquen sus empresas.
Bueno, también eso es política económica. Bien. Profe, disculpe. Sí. Lo de la criptomoneda, había Sí. dicho que no tenía respaldo. En este caso, el Banco Mundial Europeo está respaldando algo, ya, o sea, ya tiene otro Claro, sentido. claro. El paso que se está buscando es esto que yo les había comentado el año pasado, que China, o no sé si fue en marzo de este año, que China, su banco central, ya estaba comercializando o estaba ensayando para comercializar moneda, dinero electrónico. El Banco Central chino. Y ahora se hizo una participación del pueblo europeo para ver si el Banco Central de la Comunidad Económica Europea tenía que emitir también dinero digital. Y bueno, salió que sí, así que ahora están también elaborando algún tipo de estrategia. Acá me dice que en 2 minutos se me va a cortar, así que vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos antes. Les pido disculpas. Otra de la información también muy interesante que encontré, que haciendo un relevamiento, los bancos nacionales denuncian la presión de las tasas municipales sobre el costo de los préstamos bancarios. ¿Qué pasa? Empezaron a cobrarle, el Estado comenzó a cobrarle a los bancos por la facturación que tienen, por lo que prestan, no por una tasa fija o por un porcentaje establecido, sino por la facturación de lo que prestan. ¿Se entiende el impacto? Lo que el banco Sería factura por- a través Claro, de ese... lo que el banco presta. Entonces, Claro, sí, Claro, sí, de acuerdo a lo que presta, es lo que después va a tener que pagar, digamos. que tributar. Sí. ¿Eh? Claro, no se fijan costos de interés, sino de acuerdo a lo que presta, es eso, ¿no? Claro. Entonces, bueno, un informe de ADEVA, que es quien nuclea los bancos, revela que 3 municipios cobraron tasas municipales por más de 5 millones por cada sucursal bancaria en enero. Y un extra por cada cajero automático de 80.000 mensuales. Entonces, ¿qué quiero graficar con esto? Acá se tuvieron que reunir en estos municipios, en el Consejo Deliberante, y tomar esta decisión. Y salió aprobado. Y bueno, esto va directo a los bancos. Vuelvo a repetir, no sé si está bien o está mal. Lo que sí digo que es de un impacto